al mundo. Me imagino que si alguien tiene referencias sobre grandes epopeyas de la historia de la humanidad, seguramente se van a sorprender de lo que es la primera vuelta al mundo, sobre todo ese diario que escribe Antonio de Pigafetta, del que hemos sacado la reproducción exacta en el libro, en el que hemos ilustrado, porque saben ustedes que los textos quizás más antiguos nos llevan a veces a entorpecer un poco la lectura. Yo les puedo casi asegurar que mientras ustedes vayan leyendo, la litografía y las imágenes del libro les van a ir hablando por sí solas. Se van a ver una historia extraordinaria de memoria. Una historia que en un principio ellos creían que iban a conseguirlo. Yo les puedo asegurar que con los medios de aquella época y todo lo rudimentario que llevaban, es imposible, aunque ellos lo consiguieron, haber dado esa primera vuelta al mundo. Pero la primera vuelta al mundo, cuando uno lee el diario, no es un diario cualquiera del que escribe algo de su acontecer. Va contando la vida de toda la tripulación y va contando lo que se va encontrando, un mundo nuevo. Hablábamos antes de la conferencia de la importancia que para nosotros en Sanlúcar tiene este acontecimiento. Para nosotros significa un principio y un fin en el mundo que hoy conocemos, lo que llamamos o conocemos como globalización, ¿no? A partir de ese viaje, cuando termina, por eso les he puesto la carta de Juan Sebastián Elcano, ustedes podrán entender lo que es el comercio a nivel mundial. Ante el Mediterráneo, con los portugueses, como ha dicho el profesor, cuando avanzan a través del Índico y consiguen las especias, los españoles se lanzan a buscar ese paso a través del Atlántico. En un principio ellos no sabían ese continente que se habían encontrado hasta que no llegue el viaje de Fernando de Magallanes, ¿no? Pero sí les digo que esa primera globalización es la que hace que el comercio a nivel mundial, cosas de China, todo lo que era el Oriente, pueda venir a Occidente a unos precios que eran bestiales. Lo que la nao Victoria fue capaz de traer al puerto de Sanlúcar de Barrameda, después de 3 años pagó con creces todo lo que había costado la expedición. Pero la expedición está llena, si ustedes lo leen, me cuentan de leyendas, pues seguramente es un diario de leyendas. Picaresca, seguramente es un diario de pícaros, porque en aquella época existían los pícaros. Quizás un poco perverso, seguro que es perverso, pero es una historia rica que nos pertenece solo y exclusivamente a los españoles. Y nos tenemos que sentir totalmente orgullosos de hazañas de este tipo y de anécdotas. En el libro encontrarán ustedes vocabulario de los patagones, de los brasileños, de las Molucas, y verán que muchas de esas palabras son las que utilizamos a diario sin darnos cuenta de la riqueza cultural que abrió este viaje al mundo entero. Decía Fernando de Magallanes que quería ser su casi casi, que para ellos, para nosotros era igual, para ellos era casi casi. ¿Quién no ha utilizado en nuestro vocabulario esto es casi casi, como esto? O el barco, o la hamaca, o las maracas. Es decir, vocabulario que tenemos a diario que todo nos viene de aquella época. En el Brasil encontrarán mujeres desnudas que para ellos, y con la religión que les llevaba, aunque estuviese totalmente permitido, tienen ustedes que pensar ese choque para una serie de marineros que van en un viaje que no saben si volverán, y en todas las ciudades que van llegando, el tema del sexo, por ejemplo, es una cosa para ellos natural. Imagínense con los curas y demás que llevaban ellos en la expedición, ese choque, ¿no?, frontal. Incluso en las anécdotas que cuenta en el diario el mismo Pigafetta, dice él textualmente que ellas preferían a los españoles antes que a ellos, a sus propios maridos. Eran pícaros. ¿Por qué? Pues porque tanto les gustaba que algunos de ellos dicen que bajaban del barco con las braguetillas abiertas. Cosas pícaras en eso. Cuando los barcos tenían, por ejemplo, vías de agua, que es fácil de poderlo buscar hoy en día, ellos cogían nativos que venían desde tierras más lejanas, con unos cabellos lacios y negros, según cuentan en el diario de Pigafetta, y extensos, y se ponían a nadar buceando por debajo del barco.
y cuando los cabellos se pegaban a la madera, por ahí estaba la abertura que le estaba haciendo agua al barco. Es decir, van contando una historia extraordinaria y lo que pasan para dar la primera vuelta al mundo. Entiendan ustedes que de Sanlúcar de Barrameda salen 241 tripulantes, según tenemos nosotros constancia en el estudio que hicimos. Solamente vuelven 18, amén de los que se quedan en la isla de Cabo Verde presos, pero el resto va muriendo, muriendo, muriendo. El escorbuto, les aparece el escorbuto, pues porque tienen que estar durante muchísimo tiempo navegando, les faltan las vituallas, llegan incluso a comerse el cuero, que es lo que va forrando los mástiles del barco para que los obenques vayan en las maniobras de vela, se hagan mucho más rápido. Ese cuero, que es un cuero de vaca, seco, después de tanto tiempo, llegan a no tener comida y lo que hacen es quitar ese cuero, tenerlo 3 o 4 días metido en el agua del mar y después tostarlo en las candelas que llevaban, ¿no? Eso era lo que estuvieron comiendo durante meses. Eso y serrín. Y uno tras otro, pero les digo que es una historia extraordinaria, apasionante, contada por un personaje que llega a España, yo pienso, en lo que he leído de él y lo que he podido estudiar, que es un espía, como tantos espías montaron en esa expedición. No crean ustedes que solamente son españoles, ingleses, franceses, alemanes, bretones, italianos, es decir, todas las nacionalidades, sobre todo que vivían en Sanlúcar y que eran comerciantes, todos querían formar parte de esa expedición que iba a ir a las Molucas por un sitio distinto al de los portugueses. Todo el mundo pensaba que no se iba a conseguir, ¿no? Pero los españoles eran gente que sabían muy bien lo que querían y cómo hacían sus navegaciones. Nunca se hacen las navegaciones o las hacían a la suerte. Siempre preparaban 2 expediciones. Primero mandaban una y poco tiempo después, siguiendo los pasos de la primera, seguía la segunda. Siempre cuando es temas de expediciones a explorar, no como cuando ya llegan las grandes flotas de India, etc. En Sanlúcar se prepara, junto con la de Fernando de Magallanes, se prepara la de Gil González Dávila y Andrés Niño. La de Gil González Dávila y Andrés Niño también va al Moluco, pero no va por el estrecho de Magallanes. La de Gil González Dávila irá cruzando Panamá. ¿Saben ustedes lo que significa construir los barcos en Sanlúcar de Barrameda, en las Atarazanas, desmontar los barcos, cargarlos en los barcos que van a Panamá, coger esos barcos, cruzar el Istmo de Panamá y volverlos a montar allí? Esas son experiencias y epopeyas que cuando uno las lee en los libros se queda totalmente sorprendido de lo que eran capaces de conseguir estos personajes que van dentro del libro. Anécdotas como cuando llegan a las islas de Cabo Verde y ellos se dan cuenta que preguntan que qué día de la semana es y le dicen que es jueves y ellos dicen que es miércoles. Poco más o menos que hay ahí como una pequeña discusión, puesto que ellos lo llevaban todo al día. No se habían dado cuenta que en el trayecto de los 3 años habían ellos ganado un día. Para ellos seguían siendo tantos días, tantos días, tantos días. Luego habían ganado un día. Yo creo que eso también es sorpresivo, tal y como lo cuenta Antonio de Pigafetta en el viaje. Lleno de avatares por todos los lados, puesto que los portugueses estarán asediando constantemente a esta expedición. Ellos saben ustedes que los portugueses dominaban todo lo que es el Atlántico, desde Cabo Verde aproximadamente hasta lo que es la India. La ciudad de Calicut, que es donde ellos comercializaban todas las especias, aunque las especias vienen de las zonas de Malasia, del Timor, del Tidor. El comercio principal se hace de esta ciudad de Calicut. Desde ahí es donde los portugueses es donde van trayendo en grandes cantidades todo lo que son las especias a Europa. Especias que, como saben ustedes, lo bueno que hacen es medicina, se usan en perfumería, se usan en el tema culinario, con lo cual el que poseía las especias poseía un imperio. De ahí
que desde el comienzo, también lo leerán ustedes en el principio, la introducción, todos esos imperios como los egipcios, los fenicios, los cartagineses, los romanos, los árabes, etcétera, todos ellos, una de las partes importantes es que dominaron el comercio de las especias. Y las especias eran riquísimas, pues le digo, como le he dicho al principio, cuando lo que trajo la nao Victoria es mucho más de lo que había costado la expedición, que creo que costó alrededor de 8 millones de maravedíes de la época, ¿no? Decirles también que en la parte del libro hay un derrotero de Francisco Albo, quizás sea mucho más técnico, pues porque va posicionando con aquellos medios rudimentarios la escuadra durante todo el tiempo que dura. Desde en Cabo Frío, en el Brasil, porque ellos conocían la navegación desde Sanlúcar o la derrota de Sanlúcar a Cabo Frío, hay también un episodio de cómo va esas misivas, y desde ahí es donde él empieza a posicionar la escuadra durante todo el viaje hasta llegar al Cabo de San Vicente 2 días antes de que la nao Victoria entre en Sanlúcar de Barrameda. Amigos nuestros y compañeros de la Fundación, que son marinos, cuando uno ve esta posición que hace el derrotero de Albo posicionando la escuadra, verán ustedes que no les voy a decir que es casi exacto hoy en día, pero hay distancias que son casi las mismas o están muy parecidas, ¿no? Con lo cual hace ver o tener una visión de que con aquellos medios sabían muchísimo en lo que ellos trabajaban. En resumidas cuentas, me gustaría que cuando lean el libro, sobre todo vean esa ilusión de Sanlúcar, de que siempre hemos estado un poco olvidados en lo que es la historia de España. Como bien ha dicho el profesor, y como bien se sabe aquí en la Casa de América, nosotros luchamos y trabajamos por esto, porque creemos que la ciudad de Sanlúcar se lo merece. Se merece la ciudad de Sanlúcar, con todos mis respetos a otras ciudades importantes, como puede ser la ciudad de Sevilla, que no se puede organizar una Expo del 92, así lo dije en Sevilla, y así espero repetirlo aquí, que costó 325.000 millones de pesetas, que no existe absolutamente nada ahora mismo de esa Expo del 92, ni en cultura, ni en nada, que se gastaron ese dinero y a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, de 8 viajes que hizo Colón, 4 de idas y 4 de vuelta, 5 veces está en Sanlúcar de Barrameda. 5 veces. La ida y la venida de su tercer viaje, la llegada de su cuarto viaje, y cuando sale en el cuarto viaje y en el segundo viaje, Colón está en Sanlúcar y tiene que pasar por premura de tiempo a la Bahía de Cádiz. No llegó a Sanlúcar en la Expo del 92 ni palomitas de maíz. Por eso trabajamos y luchamos a diario en la consecución de la primera vuelta al mundo, porque queremos ser tan protagonistas como Sevilla. Y ya hemos conseguido que nuestro alcalde y el alcalde de Sevilla firmen un convenio para ir esta vez de la mano. Eso es lo que hemos conseguido, porque creemos que Sanlúcar se merece esos 2 años de historia y del siglo de oro español, que pocas ciudades engrandecieron esta nación como lo hizo el puerto de Sanlúcar de Barrameda, indiscutiblemente con esa Sevilla cosmopolita, la Nueva York, digamos, de la época, pero con un puerto de mar donde se pertrechó y se ejecutó la acción. Y para terminar les voy a poner una fábula de Bartolomé Carreño. Les leeré quién es Fernando de Magallanes al final, pero déjenme antes decirle que era Sanlúcar de Barrameda en 1567. La flota de Bartolomé Carreño, hay un informe sobre lo que es la bahía de Sanlúcar, para que ustedes tengan una idea por si van a Sanlúcar, en el puerto de Bonanza, hay un informe de la Casa de la Contratación que dice que era el mejor fondeadero que había porque albergaba hasta 300 navíos. La flota de Bartolomé Carreño lleva 84 galeones. La flota de escolta que va a los Países Bajos lleva 10 galeones. La flota que sale de escolta a las Azores a recibir a la flota de Nueva España lleva 14 galeones. Todos esos a la vez están en la playa de Sanlúcar de Barrameda. Si yo a cada galeón solamente le pongo 100 personas, 10.000 personas en Sanlúcar. ¿El Arenal de Sevilla o el Arenal de Sanlúcar? Que me lo cuenten.
Eso es lo que reivindicamos nosotros, que esa historia no se quedó solamente en una ciudad, como bien ha dicho el profesor, a 130 kilómetros, que era lo que tenía el estuario del Guadalquivir. Se quedó también en la playa de Sanlúcar de Barrameda. Cualquier flota de las que le hablo, con un mal temporal, como la que ha contado el profesor de Pedrarias Dávila, esa cuaresma más triste que tuvo en las navegaciones a las Indias, les cogió un temporal en Sanlúcar y estuvo la flota entera durante 2 meses ancladas, montadas en los barcos, sin poder zarpar. Les faltaba la comida, no podían llevarle absolutamente nada y hubo que volver a abastecer a la ciudad. Sanlúcar tiene un patrimonio eclesiástico extraordinario, si no, no hubiese pasado por ahí la carrera de India. No hay orden religiosa que no esté asentada en Sanlúcar de Barrameda y que no tenga un convento en Sanlúcar de Barrameda. Si algún día van, pregunten por ellos. Algunos serán bodegas, otros no son bodegas, otros son grandes iglesias, pero les invito a que conozcan esa ciudad monumental y extraordinaria que tenemos en Sanlúcar. Y por decirles, leeré lo que yo creo de Fernando de Magallanes, con el permiso del profesor que hemos estado hablando antes, pues porque creo que en la historia se le trata mal a Magallanes y creo que el que mejor lo defiende y lo define es Antonio de Pigafetta. Y cuando Magallanes muere el 27 de abril en Mactán, yo creo que por un poco de soberbia de él mismo, porque creía que con pocos españoles conseguiría derrotar a miles de indígenas, y los indígenas se dieron cuenta que de la cintura hacia abajo las piernas las tenían desprotegidas. Entonces lanzaron todo su ataque, flechas, etcétera, etcétera, contra las piernas de los españoles, en este caso del capitán general Fernando de Magallanes, y él pues murió en ese ataque. Podía haberse aprovechado de infinidad de indígenas que eran amigos, pero yo creo que fue una cosa de soberbia. Pero lo que él pasó, y cuenta sin Pigafetta, él murió, pero confío en que VS, Felipe de Villar, al que él le dedica a este diario, no permitirá quede en el olvido su memoria, por cuanto veo renacer en vuestra excelencia las virtudes de tan gran capitán general, porque una de las que él más brilló fue la constancia en las adversidades. En medio del mar sufrió el hambre más que nosotros, inteligentísimo en las cartas náuticas, poseía el verdadero arte de navegar con más perfección que ningún marino, siendo de esto prueba irrefutable haber intentado antes que nadie, con su ingenio y arrojo, dar la vuelta al mundo, habiéndolo casi realizado. Decirles que aunque pongan a otros que han dado la vuelta al mundo, Magallanes no la dio la vuelta al mundo en esta expedición, pero sí la había dado. Dio primero la mitad de la vuelta al mundo con los portugueses por el Índico y volvió a llegar casi a las Malucas con los españoles por el Océano Pacífico. Creo que es el personaje dentro del libro que después la historia le ha tratado peor, ¿no? Y creo que se merece, desde mi punto de vista, el reconocimiento como ese gran capitán fiel que le fue al Estado español y a Carlos I, y que luchó muchísimo por conseguir esta hazaña pues para la corona española. Agradecerles a todos pues que hayan estado aquí. Les invito a que lean el libro porque creo que como han expresado antes les gustará. Es una historia muy bonita, no les aburrirá esta parte de historia, se los aseguro, y que hayan disfrutado, que haya estado aquí una parte de la ciudad de Sanlúcar y que hayamos compartido el día de hoy con ustedes y que se lo hayan pasado pues estupendamente bien. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.